Pues también agradecemos mi esposa y yo, primeramente al Señor por el privilegio de estar aquí con ustedes y pasar un tiempo tan hermoso ayer con el Señor, con su palabra y en la convivencia con sus pastores, que podemos ver que tienen un corazón para el Señor. Y eso es muy importante, porque donde hay temor de Dios en el corazón, las cosas se van alineando al corazón de Dios. Así es que, pues muchísimas gracias por la hospitalidad también y todas sus atenciones. Ayer tocamos algunos temas importantes que les recomendamos, como decía Daniel, que escuchen en la página, ¿sí? Para que puedan entender pues en mayor profundidad sobre el tema del temor de Dios. De hecho, yo les invito, en la página de Casa de Oración hay toda una serie sobre el temor de Dios que ustedes pueden escuchar y allí van a aprender más sobre el tema, que es muy importante. En esta mañana yo quiero tocar un tema que he titulado El temor de Dios nos libra del mal. Y vamos a tomar un texto en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. O en otras palabras, el temor del Señor consiste en aborrecer el mal, rechazar el mal. Y luego dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y aquí en esta frase caben muchas cosas que el temor de Dios nos ayuda a quitar de nuestras vidas. Dice, y la boca perversa, aborrezco, decía Salomón en sus proverbios. Acompáñame en una oración. Señor, agradecemos infinitamente tu gracia, tu misericordia que has tenido para nosotros, Señor, desde el día en que nos salvaste y que tu gracia llegó a nuestras vidas. Y nos salvaste, Señor, no tomando en cuenta nuestras obras, sino simplemente por tu amor y misericordia. Gracias por darnos una nueva naturaleza por medio de la cual ahora podemos dar respuestas a tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana, que quede bien profundamente arraigada en nuestros corazones. Dame sabiduría para hablar, para explicar de nuevo en tu palabra, y a mis hermanos que puedan entenderla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Uno de los malos caminos que nos libra el temor de Dios, que nos libra de caer en ese mal camino, es la venganza. La venganza. En Romanos 12, 19, el apóstol Pablo da una instrucción a los cristianos en Roma, porque él se había enterado que algunos cristianos, hijos de Dios, empezaban a tener actitudes de venganza contra familiares y entre ellos mismos, y Pablo les escribe, Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Y Pablo se fundamenta en la escritura y cita el Antiguo Testamento, porque escrito está, les dice a los cristianos en Roma. Y Dios nos dice en esta mañana, escrito está, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y la frase final, dice el Señor, es importante. La está diciendo el ser más grande que existe, el más majestuoso, al quien nadie se le iguala, es el que está diciendo, tú no, déjame a mí. Ahora, una definición de venganza es una acción dolosa que busca satisfacer el agravio o el daño que recibimos o que recibe una persona.
Esa es la definición de venganza. Y viene una pregunta aquí: ¿por qué es que nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Esto es para nosotros, Si usted no es cristiano, si alguien aquí no es cristiano, esto no es para usted. Puede dormirse, no pasa nada. Pero esto es para nosotros los cristianos. Y si usted se considera cristiano, esto es para nosotros. ¿Por qué debemos dejar la venganza al Señor y no vengarnos nosotros mismos? Por dos razones fundamentales. La primera es porque Él es juez justo y que da el pago justo al ofensor. Él no se excede ni lo minimiza el pago al ofensor, no, Él es justo. Nosotros o lo exageramos o lo minimizamos y ya entramos en la injusticia. Y la segunda razón es porque somos hijos de Dios y tenemos temor de Dios. ¿Cuántos dicen tenemos temor del Señor? Hace rato cantábamos que el Señor tiene, la comunión del Señor es con los que le temen, y a ellos les da a revelar su pacto, o sea, su palabra. Por eso los cristianos es que no debemos vengarnos ni tomar la justicia en nuestras propias manos, con nadie que nos haya ofendido ni agredido. Además, la Biblia dice en Santiago 1:20 que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, yo me enojo mucho porque me ofendieron, pero en ese enojo puedo cometer tonterías. Y en ese enojo Dios no obra, te deja. Pero ahí está el límite, ahí está el mandamiento: no os venguéis vosotros mismos. Entonces la venganza busca que la otra persona, la ofensora, pase un mal momento similar. Pero como nuestro corazón es muy perverso, muchas veces deseamos que sea peor el mal momento, que deseamos que viva el que nos ofendió. Y la venganza es algo que está allí, el deseo de venganza es algo que está ahí en el corazón, pero se puede disfrazar de muchas maneras. Estas maneras pueden incluir cosas tan sutiles como humillar públicamente al ofensor. Y déjenme decirles, el internet, especialmente el Facebook, es el lugar ideal para que el vengativo descargue toda su ira, todo su enojo, toda su amargura. Y las páginas de Facebook y de internet están llenas de cristianos que hacen comentarios indiscriminados, agresivos, hasta malas palabras usan algunos. Es muy fácil sentarse detrás de una computadora y escribir algo sobre alguien que te ofendió o que no te cae bien simplemente. Entonces la venganza es un sentimiento que se aloja en nuestros corazones, que nos destruye, que nos lleva a la amargura y que nos impide recibir el favor de Dios. Todo eso es muy dañino. Hebreos 12:15, el escritor de Hebreos dice: mirad bien. O sea, pongan mucha atención, cristianos. Tengan mucho cuidado, eso significa mirad bien. Dice: no sea que alguno, ese alguno se refiere a que cualquiera de nosotros puede caer en una situación semejante. No sea que alguno deje de alcanzar o de recibir, ¿qué? La gracia de Dios. Aquí la gracia de Dios es la gracia y el favor de Dios que nos capacita para hacer todas las cosas de la vida. ¿Sí? Dice: que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe, y por ella, por esa amargura, muchos sean contaminados. Y desgraciadamente el día de hoy hay mucha gente que tiene corazón sano, pero de pronto empieza a meterse en internet y empieza a leer blogs o páginas, o entra a algún Facebook de gente que está amargada, que está vengándose de manera pública, dejando abierto su corazón, hablando cosas terribles de otros, y la gente es contaminada. No permita eso usted en su corazón. Fíjense, yo conocí un caso que traté personalmente hace unos años. Llegó a la congregación una señora,
venía en silla de ruedas. Y la trajeron y la sentaron en una fila así a un lado. Y el Señor hizo una obra maravillosa, porque yo recuerdo que yo me acerqué a ella y la saludé y le pregunté que dónde vivía. Entonces ella vivía camino a nuestra casa. Entonces un día yo fui a visitarla de paso y ella estaba en su silla de ruedas y me recibieron. Su familia no era cristiana, ella era la que estaba más interesada pues en el evangelio, decía que ya se había convertido. Entonces resulta que cuando estoy hablando con ella me dice: ore por mí para que el Señor me sane. Y yo le dije: sí, claro. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: ella está así porque tiene una amargura muy profunda en su corazón, ministrala en esa área. Entonces yo le empecé a hablar, y para cortar la historia le dije: tú necesitas perdonar a tu familiar. Entonces sí, yo quiero hacerlo, y yo le acompaño a orar, y empezamos a orar. Cuando estamos orando, yo empecé a escuchar que los huesos de ella estaba así por la artritis. Los huesos de ella estaba así, miren, encogida. Yo empecé a escuchar que crujían los huesos, y abrí los ojos y ella estaba así, ay, una cosa tremenda, y que se para, hermanos, y que levantan las manos así. Un milagro, hermano. Yo no sé, hay gente que dice que nosotros no creemos en milagro. Yo no sé dónde sacaron eso. Y hermano, fue una experiencia tremenda. Y ella llegó a la iglesia y dio testimonio, y todo el mundo gritó, danzó. Pues la habían conocido como estaba. Y así estuvo como por un año. Un día se empezó a ausentar. Entonces yo llegué a visitarla, y cuando me reciben, le digo: ¿está la hermana? Dice: sí, pásele. Me dice, entonces cuando entro ya a su cuarto, ¿cómo creen que estaba la hermana? Estaba en la silla de ruedas, estaba así. Entonces cuando la vi le dije: hermana, ¿qué te pasa? Dice: no, es que mi hermano que me robó la herencia, es que mi hermano, y no, que no sé qué. No, yo sentí tan horrible, ¿sabes? A los pocos días se murió. ¿Sabes que no la podían meter en el féretro porque estaba así encogida? ¿Sabes qué hicieron? La tuvieron que cortar para acomodarla. Yo dije: qué manera tan espantosa de morir. ¿Y todo por qué? Por la amargura, hermanos. Hizo cosas para vengarse y terminó de una manera terrible. Hermanos, miren, la amargura es un veneno que tú te tomas esperando que se muera el otro. Te mueres tú, no el otro. El otro a lo mejor ni cuenta se da, y tú ya estás todo así. La venganza no es más que una manifestación de un espíritu amargado. Pues sí, producto de alguna ofensa, por supuesto, ¿sí? De algún insulto, de algún abuso de alguien cercano a ti. Hay un dicho que dice: la venganza es dulce. ¿Lo ha oído? ¿Será? Yo no sé por qué dicen que la venganza es dulce, dice. Pero no sé cuántos recuerden a un héroe mexicano llamado José Alfredo Jiménez. Él escribió, entre muchas canciones, una donde él reflejó lo que había en su corazón. Escribió una canción que se llama Cuando el destino. Se la voy a deletrear porque no se la voy a cantar. Pero fíjese lo que él escribió y lo cantaba. Dice: me contaron tus amigos que te encuentras muy solita, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Atención, yo que a Dios le había pedido
que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida para hacerte yo en la vida lo que tú me hiciste a mí. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Dice, yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. No, y vendió discos que a todo el montón de amargados. Y todo el montón de amargados la siguen cantando. Y para pues darle el otro lado de la moneda, bueno, les voy a citar al Chavo del Ocho. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Fíjense, a veces, fíjate, lo contraste del Chavo con el cantautor. Pero hermanos, la realidad es que entre los cristianos hay mucha gente herida entre nosotros. Los abusos de todo tipo, fíjense, abusos desde pastores que abusan de las ovejas que también se exceden, que a veces en lugar de ovejas parecen abejas y sacan el aguijón. O sea, hay heridas y abusos de todas, unos contra otros, los agravios entre nosotros los hermanos, entre pastores, ni se diga, son como el pan de cada día. Pero ¿saben Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Jesús en Mateo capítulo 5, abra su Biblia. Ahí Él nos enseña cómo debemos comportarnos los cristianos. Subrayo, los cristianos, frente al agravio recibido. Mateo 5:38. Dice Jesús, oísteis que fue dicho. Pues sí, ellos leían la ley y en los otros estatutos que tenían los judíos en sus comentarios como el Mishnah, decían cosas así. Ustedes oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y eso decía la ley. Dice, pero yo os digo, y ese pero es muy importante aquí. O sea, sí, ese es el sentido de justicia más elemental. Ojo por ojo, diente por diente, sí. Dice, pero yo os digo, yo los voy a llevar a ustedes a un nivel superior al de la ley, que es la ley del amor. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Yo me imagino los que estaban ahí escuchándole, porque este es el inicio del sermón de la montaña. Algunos así como algunos que noté, ¿no? A leer así como, ay, ¿quién puede hacer eso? Por eso les dije que era para cristianos. Y como dijo alguien por allí, si ser cristiano fuera fácil, cualquiera lo sería. Y ser cristiano no es nada fácil, pero en la gracia del Señor, Él nos introduce a este nivel. Entonces aquí Jesús menciona algunas áreas donde Él sabía que podíamos nosotros ser agraviados, ofendidos o heridos, pero nos da la pauta para que los seguidores de Él caminemos en esta palabra que Él dijo. La primera área en la que pues somos agredidos o agredimos es en la reputación, o sea, en la agresión personal. Y déjeme decirle, o la agresión verbal, no hay nada más poderoso para herir el corazón de una persona que las palabras. Hay un proverbio que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ahora, si analizamos el texto, un golpe de espada, las espadas de aquel tiempo, había 2 tipos de espadas. Había una como de 1.20 y una como de 45 centímetros más cortita, pero ambas tenían doble filo.
Y cuando era la pelea cuerpo a cuerpo, cualquier espadazo que te dieran, en donde te dieran, si te daba aquí en el cuello, te volaba la cabeza. Si te daba aquí, te la rebanaba así. Era afilosísima. Y dice aquí que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y no hay nada más agresivo para cortar de tajo las ilusiones, por ejemplo, de una esposa cuando el esposo la agrede verbalmente. Yo nunca he golpeado a mi esposa, dicen algunos. No, pero le dices cada cosa. ¿Sí? Entonces, Jesús nos dice en Mateo 5:39, seguimos leyendo Mateo 5:39, fíjate lo que dice: pero yo os digo, ¿qué dijo? No resistáis al que es malo. En la versión del lenguaje sencillo, este versículo 39 dice: pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quienes les hicieron daño. No lo hagan. Ahora aquí salta una palabra que es la palabra resistir, porque dice: no resistáis al que es malo. Ahora, ¿qué significa aquí resistir? Esta palabra resistir significa contradecir al ofensor, pero devolviendo la ofensa. Eso significa resistir. Contradecir al ofensor, pero devolviendo la ofensa. Devolviendo la calumnia. Eso significa el texto en el griego. O devolviendo el comentario destructivo. Y Jesús dice: no resistan. No te pongas al nivel de ellos. No. Si te calumnian, tú no calumnies. Si hacen un comentario destructivo de ti, tú no hagas lo mismo. Porque si nosotros nos vengamos, nos estamos haciendo iguales al ofensor, hermanos. No debemos guardar rencor ni tomarnos la justicia en nuestras propias manos. Nosotros los cristianos, dije los cristianos, debemos ir más lejos. ¿Hasta dónde? Hasta 70 veces 7, hasta 7 veces, dijo Pedro. Jesús le dijo: no 7, sino hasta 70 veces 7. Eso ya es, digamos, la extensión sobremanera del perdón. Cuando una persona ya llega a perdonar así esas veces, es porque ya aprendió a perdonar. Y la manera de aprender a perdonar, ¿cómo es? Ejercitándote. O sea que la ofensa es la oportunidad que Dios nos da para ejercitarnos en el perdón. Eso es el cristianismo, pero es el más elemental, del que menos se practica hoy. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, y el temor de Dios nos libra del mal. En Romanos 12, versículo 17 al 21, tomando más textos de los que leímos al principio, dice Romanos 12, 17. Fíjate lo que dice aquí: no paguéis a nadie. ¿Entienden quién es nadie? A ni uno solo, dice. No paguéis a nadie mal por mal. A nadie. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí están incluidos los buenos y los malos. Los que te agreden y los que no te agreden. Ahí están incluidos. No paguéis a nadie mal por mal. Uno de los pastores de casa de oración, Tony Martín del Campo, él vivió un tiempo en los Estados Unidos y no hace mucho me contó una historia que yo no sabía esa historia. Y un tiempo que él vivió, dice, vivió en California y me dice: fíjate que, déjame contarte algo que me pasó en una ocasión. Nos cambiamos en un barrio donde teníamos una vecina de ascendencia alemana. Entonces, pues ya nos cambiamos y yo la miré y le saludé: buenos días. Y me miró y no me contestó. Yo dije: a lo mejor no me oyó, porque es una señora ya entrada en años. Pero de continuo yo la saludaba y no me contestaba. Y luego de pronto gritaba cosas discriminatorias, porque yo era el único latino que vivía en un barrio de puros americanos. Y ella era americana, pero de padres alemanes. Después se dio cuenta.
Dice, mira, me empezaba a gritar cosas que ni te digo, no las puedo repetir. Ofensa tras ofensa tras ofensa. Mira, Dios, un momento en que yo senté que la sangre me hervía. Y si mi esposa nomás me miraba y me decía, Tony, dice, Señor, ayúdame, ayúdame, es que es insoportable, ayúdame. Y si yo oraba porque, además ya hasta oraba de que al salir no me la encontrara. Luego me aventaba basura, no, una cosa terrible. Yo estoy resumiendo, ¿no?, la historia. Pero resulta que un día su hijo y su esposa le dicen, Tony, se está quemando la casa de al lado. Y era la casa de la señora alemana. Dice, ¿cómo que se está quemando? Dice, cuando yo salgo veo que estaba en llamas. Dice, mira, que corro, dice, corrí y me metí. Y veía el fuego y yo gritaba, ¿dónde está, señora? ¿Dónde está? Y por ahí oí un grito y yo no sé cómo la saqué, desmayada, ya intoxicada, no estaba quemada. Entonces la tomé en mis brazos y salí, yo no sé ni cómo salí de la casa. Ya entonces ya la gente había llamado al 911, llegaron los bomberos, yo la puse ahí en el pasto y ya llegaron los paramédicos y le dieron los primeros auxilios y todo. Y se la llevaron al hospital. Y cuando salió del hospital, a los 3 días, dice, estábamos en la casa y tocaron. Dice, era la señora alemana. Y llevaba un canastito de galletas. Y cuando le abrí, la miré. ¿Cómo está usted, señora? Y la señora así me miraba, con unas lágrimas así, llorando. Dice, usted me salvó la vida. Yo le hacía un mal y usted me salvó la vida. ¿Por qué me salvó la vida? Bueno, es que soy cristiano, le dice. Y ella le dijo, yo también. No, sí, iba a la iglesia luterana. O sea, no estoy diciendo que todos los luteranos son así. Pues obviamente que no. Como dijo ayer Daniel, no es bueno generalizar. Entonces dice, pero es que usted, ¿cómo fue que hizo eso? En fin, él dice que pues lo abrazó, le dijo, le traigo esto. Y se abrazaron y lloraron. Y desde ese día cambió todo. Pero cuando ya en ese encuentro, ya ella se fue a su casa, llegaron por ella y se fue. Dice, yo entré a mi casa y me quedé así y le dije, ay, Señor, gracias, dice, porque no me vengué de ella. Qué tremendo, ¿no? Alguien dijo hace muchos años, dijo, devolver mal por bien es actuar como un demonio. Devolver mal por mal es actuar como una bestia. Devolver bien por bien es actuar como un ser humano. Pero devolver bien por mal es actuar como Jesús. Y eso es exactamente lo que el Señor espera de nosotros. Otra cosa no. 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ahí está, estoy según 1 Pedro 2:23, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. Ahora volvamos a Romanos 12:18. Mira lo que dice ahí. Bueno, el 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18, si es posible, yo voy a decir algo de esa frase, si es posible, ese sí es importante allí. Significa que el cristiano debe hacer su parte. Pero porque a veces la gente dice, pero ¿y si el otro no me perdona? Ese no es asunto tuyo.
O si el otro no me pide perdón, ese no es asunto tuyo. Ese es asunto de él con el Señor. Tú haz lo que tienes que hacer. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, le está hablando a los cristianos. Y Dios está esperando, Dios lo menos que espera es que nosotros reaccionemos como Jesús. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué en cuanto dependa de nosotros? Porque se supone que un cristiano no devuelve mal por mal. Se supone que un cristiano no maldice al que lo maldice. Se supone desde el punto de vista bíblico. Entonces, por eso dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿tú podrías hacer eso? ¿Se atreverían a hacer eso? Están muy pensativos. No, pues si hasta a mí me hace pensar. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Bueno, ese es el cristianismo, hermanos. Dice, si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, lo que le sucedió a la señora, a la que rescató el pastor Tony. Se sentía tan avergonzada, tan apenada, tan exhibida, que no le quedó otra más que rendirse ante esa acción buena de que le pagó. Ella le dio un mal y él le dio un bien. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí el bien se refiere a las acciones. Ahora, vamos a ver una historia impactante en la Biblia. ¿Quieren verla? Vamos a aprender tremendo. Vayan a 1 de Samuel capítulo 25. Es una historia maravillosa, impactante, aleccionadora, tremenda. Ya lo vamos a descubrir. 1 de Samuel 25:3. Vea qué impactante historia. Dice así: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. O sea, era cristiano. ¿Entiende? Pues ya sabe quién es Caleb, ¿no? Pues era de su linaje, y Caleb fue un prototipo del hombre de fe. ¿Sí? Dice versículo 4: y oyó David, el rey, entonces todavía no era rey, oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Estaba ahí trabajando con el rebaño. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid al Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienen. ¿Se ven qué bonito saludo, no? Paz a ti, paz a tu familia, paz a todo lo que tú tienes. El corazón de David ahí era un corazón de paz, pues de amigable, etcétera, fraternal. Versículo 7. Sigue dando instrucciones. He sabido que tienes esquiladores. Ahora pues, tus pastores han estado con nosotros. Hubo un tiempo en que David los protegió. Dice, no les tratamos mal, ni les faltó nada, se refiere al alimento, en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, le dice, pregúntales y verás. Ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes que él está enviando con este recado, hallen gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David.
Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron, esperando la respuesta, ¿no? Versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? Haciéndole a loco, David en ese tiempo ya era famosísimo, porque él aquí había vencido ya a Goliat y ya él había oído la fama de David, que había los cantos que hicieron, ¿se acuerdan? Que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice: ¿y quién es David? Es como si alguno dijera ahorita: ¿y quién es el presidente de México? ¿Quién es? No lo conozco. Y dice: no te hagas. Ese es el sentido aquí. ¿Y quién es David? Dice: ¿y quién es el hijo de Isaí? Y él mismo lo está diciendo. Te digo, si serás, como decía el chavo. Dice: muchos siervos, fíjate lo que dice Nabal, muchos siervos hay que huyen de sus señores. ¿Saben por qué dijo eso? Porque Saúl lo estaba persiguiendo ahí, por celos y envidia. Dijo: hay muchos siervos que huyen de sus señores. Y mira el versículo 11, la interrogación es un tono sarcástico aquí, porque es una interrogación sarcástica. Dice: ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua, fíjate, mi pan, y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Qué mala onda este cuate. Mira, hermanos, si hay algo que es, ¿cómo lo diré? Es vergonzoso que un cristiano haga, es ser mal agradecido. Son de las cosas terribles que hay, que tú recibas bienes, bondades, apoyo, ayuda y seas mal agradecido. Y eso es lo que está mostrando este hombre del linaje de Caleb. Iba a la sinagoga, iba a la iglesia, se llamaba Voz de Dios. Dice: no sé de dónde son, versículo 12, y los jóvenes que había enviado David, se volvieron por su camino, iban todos así, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Ahora vea la reacción de David, como cualquiera ser humano. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. ¿Te imaginas? 400 hombres, agarren sus espadas. Estaba enojado. Agarren sus espadas y cíñansela. Imagínense, hagan una así en su imaginación, una escena, todos así con sus pelos, cabelleras largas, así David con su cabellera dorada, porque dice que era rubio, y agarren sus espadas, se suben a los caballos y ahí van todos así, mira, pero furiosos, como cuando te dijeron a ti: cara de hamburguesa doble. Ahorita va a ver, soy cristiano, pero vas a ver quién soy yo. Cálmate, bájale poquito. Acuérdate de la señora que se murió bien feo. Dice el versículo 14: pero uno de los criados, siempre va a haber gente que tiene sentido y prudencia, dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, o sea, los ha ofendido, los agredió verbalmente, se burló de ellos. Y aquellos hombres, dice, empieza a dar testimonio, y esos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, o sea, nos protegieron, nos dieron cobijo, nos metieron en sus tiendas, nos ayudaron, nos dieron agua, nos dieron de comer. Fue gente extraordinaria con nosotros.
Dice, nunca nos trataron mal. Dice, fueron muro para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, le dice a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, Nabal. Y acuérdense que era del linaje del Caleb, O sea, podemos decir, iba a la iglesia. Dice el versículo 18, entonces Abigail tomó 200 panes, 200 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 5 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó en asnos, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Imagínense, ¿no? Ella sale por un atajo y sale pronto al camino, y David venía, pero furioso, venía comandando a 400 ujieres. ¿Qué venían? Usted dice, pastor, díganos. Dice el versículo 21, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Pero David estaba ofendido, estaba dolido. La amargura empezó ahí a trabajar bien fuerte. Dijo, no, en vano hice esto. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nuestra obra y nuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Pero fíjate lo que provoca la amargura. Cuando alguien nos da un mal por un bien, o nos ofende o nos calumnia, empieza a trabajar algo, ese veneno, ¿sí? Y empezamos a tomarlo por pequeños traguitos. Y en su momento en que hace el efecto, y sigue diciendo, versículo 22, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada. Ay, ahí estaba ya. Dios nada más paga lo justo, pero él dice, no, que les añada. Fíjate ya cómo está él hablando mal de Dios. Y les añade, no, Dios no añade más allá de lo que mereces o que merezco. Dios es justo, amén. Pero él estaba enojado, dice, y aún les añada que de aquí a mañana, dice, de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Sí estaba enojado, así como usted comprenderá. No, pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. No me interesa lo que te hicieron. Cuando te comparas con lo que le pasó a Jesús antes de ir a la cruz, ya te quedas, pero como polvo cósmico. Los que estuvieron ayer saben a lo que me refiero, ¿no? Los que no, pues ahí luego escuchan la enseñanza. Dice, no voy a dejar uno solo con vida. O sea, quería vengarse. Luego dice el 23, y cuando Abigail vio a David, o sea, lo vio, dijo, no, bien, no sé, posiblemente ya venía con la espada en la mano, ya estaba cerca ahí. Y dice que cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Yo imagino que de un brinco, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies, porque se entiende que él se bajó, iban en caballos obviamente, que él se bajó porque ella se atraviesa en el camino. Entonces ella se echa sobre sus pies y dijo, Señor mío, fíjate, escucha, pon atención, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. En otras palabras, escúchame, quiero decirte algo. Dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso. ¿No qué? No haga caso.
Oiga, pastor Chuy, fíjese que alguien está diciendo cosas en internet y usted, mira, ahí le va yo no hago caso. No hago caso. No hagas caso. O sea, pasa por alto la ofensa. Eso es lo que le está diciendo. No hagas caso, dice, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Insensatez porque pagó, le hicieron un bien y él pagó un mal, con un mal. Dice, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. ¿Quién le estorbó? Abigail. Bueno, yo puedo decirte en esta mañana, yo vengo a estorbarte y a decirte lo que dice la Biblia, para que ya no alimentes el resentimiento, porque puede terminar mal. Y hay mucha insensatez, y tú haces un bien y tu corazón quizá fue recto y te pagaron con un mal, pero no le tomes en cuenta. Dice, yo he venido, dice, estoy en el versículo 26, ¿verdad? Dice, Jehová, dice, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, dice, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa o este atrevimiento que estaba haciendo. Pero Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Fíjate, ella tuvo una revelación de que él iba a ser el rey de Israel. Déjame decirte una cosa, la obediencia, el corazón de paz y el corazón perdonador traen revelación de Dios. Empiezas a entender la palabra de Dios. Y dices, ay, mira lo que dice aquí. Y Dios, porque el Señor, la comunión íntima del Señor es con quienes, con los que le temen y los defiende y les da a conocer su pacto. Ahí está la revelación de su voluntad. Dice el versículo 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo. O sea, cuando ya seas el rey, fíjense en esto, síganme con mucha atención en el 31. Entonces, Señor mío, o sea, cuando ya seas rey, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por propia mano, por mi propia mano. Benditos, bienaventurados los pacificadores, ¿no dijo Jesús? Va a haber oportunidades en las cuales alguien te diga, te cuente su triste historia de cómo lo ofendieron, y va a ser la oportunidad para que tú le estorbes y le digas, no, mira, tranquilo, vamos a orar, mira, el Señor dice, no, pero es que quién sabe qué, y atraviésatele, estórbale. Ahora, si responde bien, pues bien, por el hermano,
a quien tú estás estorbando. O si te estorba alguien, mira lo que está diciendo David. O sea, cuando él ya escucha a aquella mujer que lo que le dijo, dice, ¿qué iba a hacer? Ay, bendita mujer, le dice, bendito sea tu razonamiento. Mira, pero tú me has estorbado de derramar sangre inocente y de vengarme por mi propia mano. Tremendo, ¿a poco no? A mí me impacta esa historia. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. O sea, a ella también le iban a dar cuello con un solo golpe de espada. Bueno, los valientes de David, no, serán expertos guerreros. Dice, Dios me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro. Si tú sabes de algún hermano que está así, no, date prisa y ve a su encuentro y no lo dejes que se amargue, no lo dejes que tome venganza. Dice que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, subo en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Te fijas la prudencia de una mujer? Dice, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, todo crudo ahí amanece, le refirió a su mujer estas cosas, o sea, lo que había pasado, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra, o sea, del miedo así, y se quedó como una piedra, dice. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Escuchen, ¿quién lo hirió? ¿De quién es la venganza? Ahora, no debemos desearle mal a nuestro prójimo tampoco. Pero Dios es justo. Y la instrucción es, no os venguéis, amados míos, vosotros mismos. No. Y murió, dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, o sea, a él. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¿Quién quiere una mujer así? Yo. Pues Dios me ha bendecido con una así. Muchas veces me ha estorbado, en serio. Oh, sí. Miren, los pastores somos de los más atacados. ¿Por qué? Porque somos los que estamos al frente. Un hermano, un amigo mío, pastor, en una predicación, estábamos en un evento para pastores. Él dijo, hermanos, estaba él dando su mensaje y dijo, mira hermanos, yo sé que el corazón de algunos de ustedes están heridos porque hay gente en sus congregaciones como en la mía que son despiadados, se ensañan de nuestros hijos. O sea, como eran puros pastores, estaba hablando con claridad. Nos critican a nuestras esposas porque hay muchas señoras envidiosas. Somos el blanco de todo, dice, y yo sé que es un camino bien duro y bien difícil. Uno se la pasa orando por ellos, ¿sí o no, pastores? Y todos, sí. Todos ahí, un montón de pastores amargados, sí. Miren, díganme si no es cierto. Uno se desvela preparando los mensajes para alimentar las ovejas y te pagan con mal. ¿A poco no, pastor? Sí. Y uno que otro llorando allí. Y uno se la pasa aconsejándoles bien para que crezcan y todo. ¿Y cómo nos pagan las ovejas? Total, estaba ahí explayando el pastor. De pronto dice, pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo
decidí en mi corazón no amargarme. Y cuando dijo eso, yo dije, eso me... Dice, yo decidí no amargarme, dijo. Caray, yo dije, eso está tremendo. Y yo lo anoté. Y después me puse a escudriñar, a estudiar. Y entendí que era verdad lo que estaba diciendo este pastor. Yo decido perdonar, decido estar en paz o decido amargarme. Entonces, si tú estás como estás, es porque tú has decidido estar así. Y si tú estás en paz y duermes tranquilo y la conciencia no te redarguye, tú decidiste perdonar. Eso es el cristianismo, hermanos. ¿Qué historia? ¿Sí o no? ¿Qué historia? Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo tuve un tiempo bien difícil, en una época de mi vida, con un pastor que me agredía. Y no, yo estaba mal. Y estás en una lucha y conoces la palabra y, ay Señor, pero ahí estaba la lucha. Entonces me acuerdo que llegó uno que fue maestro mío en la escuela bíblica, en el seminario, y llegó y tocó a mi puerta y, hola, ¿qué tal? Pásate. Dice, mira, dice, no vengo a que me ofrezcas café ni un vaso de agua, no vine a eso, no vine a tener fraternidad contigo. Dice, vine a decirte que cuides tu corazón de la amargura. Y se dio la media vuelta y se fue. Y yo me quedé así. Y luego se para todavía y me dice, y es tu decisión, Dice, no hagas caso de la ofensa. Tienes que pasar esa prueba. Si tú no pasas esta prueba, me dijo, porque iniciábamos casa de oración en ese momento. No tenía ni 6 meses. Hace 33 años de esto. Si no pasas esa prueba, me dijo, Dios no te va a usar. Porque no serás un vaso de honra. No, eso me pegó. Y no, fue tremendo. Porque ahí en esa, yo estaba hincado ahí, Señor, dice, mira, lee la historia de José, todo lo que le hicieron sus hermanos, ¿se acuerdan? No es necesario repetirla, ustedes la conocen, lo vendieron, lo golpearon, termina en la cárcel, o sea, todo por celos y envidia de sus hermanos. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José y todo lo que hacía José lo prosperaba. Donde ponía su mano y lo bendecía, aún en la cárcel. Dios lo bendecía y lo bendecía. Entonces hubo un momento en que José dijo, ya con hijos y todo, dice, he fructificado. Ya le habían nacido 2 hijos a José, ¿se acuerdan? Allá en Egipto. Uno se llamaba Manasés, el primogénito, que significa ya olvidé. Olvidar significa. Y dice, cuando nació, dice, Manasés, le puso, ya olvidé lo de la casa de mi padre. ¿Qué significa? Yo olvidé todo lo que me hicieron. Ya lo perdoné, estoy tranquilo, mi corazón está feliz y Dios me ha bendecido en tierra ajena. Y yo leyendo esa historia, ahí hincado con la Biblia abierta, y luego dice, y Dios me ha fructificado en tierra extraña. Y así le puso a su segundo hijo, que se llamó Efraín. Y Efraín significa fructificar. Y Dios me dijo, ¿entiendes la lección? Nunca vas a tener tu Efraín si primero no tienes tu Manasés. Yo entendí. Tú nunca vas a poder fructificar. Donde pongas tu mano lo vas a echar a perder todo. Ve a José. No, ya no podía yo más que tomar la decisión. Y lo perdoné. Aquel que es largo de contar. Y yo pude sentir en mi corazón una liberación en mi corazón. Y empecé a predicar con mucha libertad. Y Dios empezó a bendecir, a bendecir. Y pasó un año y un día que llega a la casa el que nos había ofendido. Y tocó, y cuando abre la puerta mi esposa lo recibió y me dice, yo estaba en la planta alta y me dice, Chuy, mira quién está aquí, pero con gozo. Y yo dije, ese es mi abuelito. Y que bajo rápido y era el pastor que me vio
Me había calumniado, pero gachísimo, feísimo. Y cuando lo vi, que voy, que lo abrazo, no, se soltó llorando. Perdóname, me dice. Y le digo, no, ya hace muchos meses que te perdoné, hermano, pásate, qué gusto verte. Y de ahí hasta la fecha, Dios me ha fructificado. Pero no es un mérito, es una gracia que Dios te da. ¿Sabes cómo opera la gracia? Cuando tú decides perdonar, cuando tú decides amar, cuando tú decides dar, ahí es cuando opera la gracia. Para bendecirte, para multiplicarte, tantas bendiciones que el Señor añade. Todos tenemos en la vida un momento crucial en el que si pasamos esa barrera, esa barda que se nos puso enfrente, hemos dado un paso adelante para cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra. ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo 5:39? Jesús dice en la segunda parte del versículo, Mateo 5:39, dice: antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Híjole, pues eso, yo me acuerdo cuando recién convertido que leía estas cosas, la verdad sí, me costaba mucho trabajo, ¿no? Así, ay, pero ¿cómo? Bueno, ahora entiendo ya un poquito más. Pero quiere decir que debemos de despojarnos de un espíritu de represalia. Debemos de hacer a un lado el deseo de vengarnos por cualquier agravio que se nos haga. El discípulo de Jesús, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Debe aprender a no abrazarse de la amargura que provoca el maltrato o la ofensa o el insulto o la calumnia o lo que sea. Pero aquí Jesús va más allá, dice: si alguno te golpea en una mejilla, ponle la otra. O sea, ahí ya es una agresión física. Déjeme narrarle brevemente lo que una vez me pasó. Resulta que termino de predicar. Yo vi que estaba un hombre allá atrás y que hacía como aspavientos, pero yo terminé de predicar. Entonces viene uno de los sugieres, me dice: oye, pastor, ahí está un tipo que dice que te viene a golpear. Yo le dije: pues yo no le hice nada, pero ¿por qué me quiere golpear? Dice: pues él está bien enojado, dice que entonces él se da cuenta que me está diciendo y camina así. Los otros, los guaruras de Chuy Olivares, lo cuidaban, no lo dejaban. Entonces ya cuando lo vi chiquito, dije: no, déjenlo entrar. No, a ver, déjalo, lo dejamos así, ven. A ver, y no, que se viene flaquito y chiquito. Entonces llega y se me para así, mira, así. Y me dice: tú y yo nos vamos a dar un tiro, dice. Yo le dije: no, ¿cómo darnos un tiro? Y yo me retiré así un poquito, ¿no? Dije: no, ¿cómo que un tiro? Le dije: yo no soy para andarme dando tiros con nadie. Dije: yo soy pastor. Y no, que ponte en guardia si no te voy a descontar. Le dije: bueno, pero ¿cuál es la razón de tu molestia? Por tu culpa, mi esposa ya no se droga conmigo. Es que había empezado a asistir ahí, Dios la había transformado y había nacido de nuevo y ya no quería ni delinquir. Yo después me di cuenta que ese tipo era de lo peor, era miembro de una banda de sicarios y de narcos. Y yo no sé si afuera había un puño con metralleta, no lo sé. Pero me dice, le dije: no, yo no voy a pelear contigo. Y me dice: pues te voy a descontar, me dice. Yo dije: no se va a animar. Y luego tenía 4 edecanes, 4 ujieres, pero grandotes, parecían Doberman. Y había uno que parecía Rottweiler, estaba de mi tamaño, pero así cuadradote, así. Entonces yo dije: no, pues no se va a animar, nos ve 4 acá y no se va a animar. No, hermano, que me suelta uno y me descontó. El golpe fue aquí y al suelo. Yo había escuchado que se
se ven estrellitas, sí es cierto, sí se ven así todo. Y no, cuando voy al suelo, no, mira, hasta los piecitos y así, con toda mi unción, y ahí va el siervo de Dios, ¿verdad? Y sopas, allá caigo. No, hermano, el sangrerío. Usted sabe, un golpe aquí es muy, luego pero así a chorros, ¿no? Entonces yo estoy tirado. Ahora, este hombre estuvo desde la alabanza, y él escuchó el sermón, él escuchó el mensaje. Yo había predicado justamente de este texto. Por eso me voy a salir rápido. No me gusta predicar mucho de él. Entonces, cuando yo me voy levantando, yo ya iba así, mire. O sea, como David. La espada, ¿entiende? Y mis 400 que traía ahí. Mire, cuando yo me voy levantando, porque yo sí me botó, no sé, 2 metros así. Entonces, cuando me voy levantando, yo iba con la intención. Ahí se me olvidó que era pastor, se me olvidó todo, así como a David se le olvidó por el enojo, ¿entiende? Por todo lo que estaba pasando. Entonces, yo voy al encuentro y el Espíritu Santo, hermanos. Estos 4 ninguno me estorbó. Los tuve que destituir. No se crea. No, pero ¿sabe qué me decían? Cuando yo estaba en el suelo, tú dinos, pastor, dinos. O sea, si yo les hubiera dicho, no, pues súrtanlo, se lo surten. ¿Te imaginas? Yo les dije, no haga nada. Pero yo cuando me iba a levantar dije, yo. Entonces cuando ya me voy a hacer, y él se pone, ¿no? Entonces el Espíritu Santo me dice, baja las manos. ¿Qué no acabas de predicar? Y hermano, una cuestión de segundos. Y cuando yo lo tengo enfrente, me quedo así, como naval, como piedra. Y luego bajo las manos y me dice este hombre, que por cierto se llamaba Severo. Así se llamaba. Ahorita la historia, fíjese en qué termina. Entonces me dice, ¿a poco me vas a poner la otra mejilla? Así me dijo. Él había oído todo el mensaje. Y yo puse mis manos atrás y le dije, sí. Yo dije, va a tener misericordia. No, hombre, ¿cuál? Pues al no ser no cristiano, ¿cómo puede tener misericordia? Y me soltó el otro, pero de este lado. No, y este se acomodó. El primero fue con la derecha y luego con la izquierda. Y otra vez suelo. Y me pone su pie aquí y me dice, y donde te vea te mato. Así me dijo. Y los sugieres estaban, ya se fue. No, déjenlo. Yo me acuerdo cuando me vio mi esposa, ¿qué te pasó? ¿Te imaginas? Entonces, después me enteré, gente que era del barrio, de ahí de donde está Casa de Oración, es uno de los barrios más, pues no sé si se igualará a Tepito, pero es de los barrios bravos de Guadalajara. Entonces me dijeron, oye, fíjate, el que entró, ese es sicario, es un asesino, ese debe un montón, es narcotraficante. No, dice, te salvaste que no te matara. Entonces cuando yo salía a la puerta que salía de mi casa, pues así como que, ¿me entiende? Y el Señor me dijo, no tengas temor, me dijo. Y bueno, no fue fácil, pero finalmente dije, bueno, total, es verdad. Y siguió mi vida. Entonces, un día el Señor nos dijo, quiero que vayan a predicar a un pueblo que está como a media hora de Guadalajara. Se llama Santa Cruz de las Flores. Entonces agarré el equipo de jóvenes en ese tiempo, pues estaba ya hace años de este episodio. Entonces llegamos y cantamos al Señor, se juntó la gente y les predicamos. Pues ¿qué cree? Se convierte un hombre grande, como de unos 80 años, y un hijo de él, y se convierten al Señor, y empiezan a asistir a casa de oración. ¿Sabe quién era este hombre? Era el papá de ese Severo, y su hermano de él.
Y cuando ellos me dijeron en una ocasión, ¿cómo? Dice, sí, pero mi hermano tomó caminos muy malos, dice, discúlpanos, yo en su nombre. Le digo, no, mira, la verdad, yo oro por él. Y era verdad, porque esa era la instrucción del Señor, orar por él. Ora por él, bendícelo, ora por él. Pero el enemigo también venía con ideas, y fue una lucha, pero finalmente decidí no tomar venganza por mi propia mano. Pasó el tiempo. Un día, al final de una reunión, me los encontré ellos a la salida, a Fernando, a su hermano. Le dije, hola Fer, ¿cómo estás? Y empecé a platicar con él. Yo le dije, oye, ¿y tu hermano? ¿Cómo está tu hermano Severo? Me dice, ¿a poco no sabe, pastor? Yo le dije, no sé qué pasó. Dice, ¿de veras no sabe lo que pasó? No sé, ¿qué pasó? Dice, es que mira, fíjate lo que sucedió. Se metió a la policía. Lo recibieron en la policía sabiendo quién era. Le dieron una placa. Bueno, eso nada más sucede en México, dicen. Por eso cuando dicen, como México no hay dos, qué bueno que no hay dos. Gloria a Dios que no hay dos. Imagínense, dos Méxicos así. Solo en México pasan cosas así. Le dieron una placa, dice. No, pues imagínense, no, pues ahora. Dice, pero, ahí le va el fin de la historia, pastor, y agárrese, me dice. Pues él traía un rifle R-15. Imagínate nomás. Dice, y él andaba en una pick-up. Entonces, con otros policías, y reciben una llamada de un asalto muy fuerte que hubo a una de esas que transportan valores. Entonces dice, ¿y qué crees que pasó? Dice, a ellos les dan la voz de alerta y fíjate, el delincuente, según él, peleando con los delincuentes, dice, pero resulta que cuando él se baja de la camioneta lo reciben a tiros. ¿Cómo? Dice, sí, y lo mataron. Y la verdad sentí feo, porque dije, se fue al infierno. Y luego yo dije, ¿cómo? Me dice, sí, lo mataron. 2 tiros le dieron, hermano. Y me dice, pero escúchame bien, Chuy, me dice, ¿sabes dónde le dieron los 2 tiros? Yo le dije, no, uno aquí y otro aquí. No, mira, hasta ahorita se me enchina la piel. Yo le dije, ¿qué? Dice, sí, dice, usted y yo sabemos, dice, uno aquí y otro aquí le dieron. Pues yo nada más me di la media vuelta y me fui. Bueno, le puedo contar 20 historias que, pudiendo vengarme del enemigo, por la gracia de Dios no lo hago, y he visto el fin de ellos. Por eso cuando hay algo, yo oro por misericordia, porque así como David, así me pasó a mí. Pero no porque sea yo algo o alguien, sino porque eso dice la palabra de Dios, mía es la venganza. Ahora, no debemos de desear el mal al otro. Señor, no me voy a vengar, pero dale duro. No, porque dice la Biblia que no te alegres de la desgracia del otro, porque no sea que el Señor se vuelva contra ti. No, nosotros debemos de orar. Y seguido, hermanos, es más, en la mañana me sucedió. Claro, yo en la noche estaba preparando esto, ¿no? Pero en la noche, entre sueños y que despertaba, imágenes de gente que me ha ofendido, y oraba por ellos. Me volví a dormir en paz y tengo paz en mi corazón. Pero debo terminar con una historia bien tremenda. Seguramente ustedes han escuchado que yo menciono a un tal hermano Pablo. Ese hermano Pablo fue un misionero que llegó, él murió de casi 99 años de edad. Tenía 98 años con 6 meses cuando murió. Él llegó a Guadalajara cuando tenía 40 años de edad. O sea, todavía no nacía yo y él ya era misionero allí en Guadalajara. Y yo lo conocí en la iglesia donde nací. Yo tengo de cristiano 40 años, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que él se me acercó
Me miró y me dijo: tú me vas a acompañar a los viajes misioneros. Entonces, podemos decir que desde bien jovencito me adoptó. Él no era el pastor, pero fue como mi pastor. Y me adoptó y me enseñó cada lecciones, hermano. Y él muchas de las cosas que hoy entiendo, hubo un tiempo en que no las entendía. Por ejemplo, en una ocasión alguien lo defraudó a él, le robó. Y yo me enteré y yo me enojé. Y yo le dije: no, hermano, yo voy a ir a... No hagas nada. No, hermano, me dice, la venganza es del Señor, deja que Dios arregle las cosas. Tú no hagas nada, si yo no lo hago, menos tú, me dice. Además, me dijo, si este hermano que me hizo lo que me hizo, yo mañana me entero que no tiene para comer, yo le llevo. Y yo lo vi con mis propios ojos, hermano. Fue las mejores predicaciones que yo he recibido, ¿entiende? Los hechos de ese hombre que ahorita está con el Señor. Pues hubo un episodio en su vida, yo creo que fue de lo más difícil, yo lo pude saber y entender. Porque él fue un hombre que predicó en muchos lugares, pero no en púlpitos de iglesias grandes o en las ciudades, sino en el campo, con la gente pobre, a donde no van los cantantes, a donde no, porque pues esos cobran y ¿quién les va a pagar? Ni una gallina flaca les pueden dar a veces, ¿no? Pues no van los predicadores importantes, porque pues ¿cómo van? Pues allá no hay nada, no les pueden sacar nada. Entonces el hermano siempre anduvo en esos lugares. Entonces cuando el ministerio de él, después yo formé parte, había un pastor que yo supe de primera mano, miren, literalmente, hermanos, lo recogió. Tenía esposa, hijos, no tenía para comer, no tenía dónde dormir, era cristiano. Yo personalmente vi cómo lo ayudó, le dio para comer, lo sustentó, le ayudó a comprar un terreno así lejos, a las afueras de la ciudad, una ciudad por allí, y un terreno barato, le ayudó a construir, le compraba ladrillo, construyó su casita, lo discipuló, llegó a ser un pastor. Pero un día algo le pasó a este hermano, lo traicionó. Siempre tendremos un Judas en nuestra vida, hermanos, siempre. Lo traicionó de la peor manera, lo ofendió de la peor manera. Porque cuando le dijo, hermano, ¿por qué tú haces? Cállate, le dijo, usted cállese, le dijo. Es más, usted es gringo, y si yo quiero lo saco del país. Lo amenazó, se burló de él. Y cuando yo me enteré, fue como David. No, yo cuando me entero que me están contando la historia, ¿cómo? ¿Ya se le olvidó a malagradecido todo lo que el hermano Pablo hizo con él? ¿Cómo es posible? Mañana voy y hablo con él. Le dije a Toño y a varios de los pastores, ustedes me acompañan, o sea, mis 400, ¿verdad? No, es que Toño, aunque está chiquito, pero es picoso, Y me acompañan ustedes y mañana vamos a ir a hablar. Pues no faltó, como el siervo anónimo que fue y le dijo a Abigail, no faltó quien fue y le dijo al hermano Pablo: el hermano Chuy saca la espada y va con todos sus valientes y va y quiere hacer esto. Y yo iba mal, estaba mal, porque era un anciano tan bondadoso, siempre reflejó a Cristo. Jamás en todo el tiempo que yo lo conocí lo oí quejarse una sola vez. ¿Sabe lo que es eso? Era una delicia andar con ese hombre. Siempre era gloria a Dios, hermano. No. Un ejemplo. Entonces van y le dicen, y que llega. Y él siempre era muy educado y todo. Ese día ni tocó la puerta. Abrió y pues él ya usaba bastón. Entonces él abre la puerta así, hasta se golpeó. Ay, cuando lo veo, yo estaba sentado en mi escritorio, ahí en la silla. Entonces él venía
y lo vi su rostro, pero era como el rostro de Dios, porque tenía un enojo, pero era un enojo santo. Estaba enojado, pero me habló con una mansedumbre bien tremenda, hermano. Y yo le vi, porque nunca lo había visto así. Entonces hizo así en su mano con cierta fuerza y dijo: hermano Chuy, te prohíbo que vayas y tomes venganza tú. Le digo: hermano, es que no, te prohíbo. Dice: es más, si mañana, el día de mañana, este pastor está en desgracia, yo soy el primero en ayudarle. ¿Qué puedes hacer ante eso, hermano? No, pues me desarmó. Y después, bueno, pues bendita la memoria de este pastor, ¿no es cierto? Pues así como David dijo: bendita mujer y bendito hombre, ese que Dios puso en mi camino. Y me quedé allí frío y él se fue y no hice nada. Y le pedí perdón a Dios. Ay, Señor, pues dame eso que tiene este hombre. Bueno, la historia no termina allí. Bueno, oraba siempre por él y bendícelo. Es más, aquí en mi bosquejo tengo una oración a favor de él. Pero hace no mucho, la hija mayor de él nos habla por teléfono y dice: hermanos, nosotros, mi mamá, yo como la hermana mayor, estamos muy apenados con lo que hizo mi papá. Dice: pero pues Dios está tratando severamente con él. Tal vez es duro, pero es por bien de su alma. Dice: ¿sabe? Mi papá tiene Alzheimer. Cuando nos dijo eso, yo dije: ay, Señor. O sea, yo no puedo decir que Dios es severo e injusto, porque Él no lo es. Pero Él dice que Él da el pago justo. Y no sé, pero yo tuve una impresión que fue la siguiente: Él quiso olvidar todo lo bueno que este hombre había hecho con él. Bueno, lo olvidó. Porque si sabes de qué es el Alzheimer, ¿no? No se acuerdan de nada. La venganza es del Señor, hermanos, pero sin que tú le desees mal a nadie. Cierra tus ojos un momento. Porque sin duda, yo entiendo, esto no es difícil de entenderlo, pero es muy probable que aquí haya gente muy herida. A lo mejor vienes de otra congregación donde el pastor abusó de ti, yo no lo sé. A lo mejor fuiste despreciada por tu marido, te abandonó, no lo sé. Puede ser que haya algún joven aquí que está muy amargado con su papá porque cuando supo que la mamá lo concibió, quiso abortarlo. No sé, hay tantas historias. Lo que estoy mencionando son historias reales que yo mismo he tratado. Esto de una esposa abandonada, un hijo que el papá quería ser abortado, y la amargura al enterarse les gana. Y he visto mucha destrucción por la amargura, así como la señora que les platiqué al principio. Pero hermanos, no tenemos por qué terminar mal, ¿verdad que no? ¿Cuántos se atreven a perdonar? A ver, todos aquellos que sienten que Dios les habló, pónganse de pie en su lugar. Y que dicen: no, sí, ya basta, ya no puedo más. Mire, lo que está pasando ahorita, o sea, casi toda la congregación se puso de pie. Déjeme decirle algo. Esto, cuando yo toco este punto, sea en mi congregación o donde sea, es impresionante. Y se vuelve a repetir. Eso está hablándonos de algo. O sea, los cristianos, pastor, las ovejas. Esto es preocupante. O sea, qué bueno que Dios nos hable y nos estorba, ¿no es cierto? Pero
pero como que, no sé, yo siento como que el Señor nos dice que debemos de abundar más, porque el temor de Dios nos libra de esto. El tema es como para que sigas una serie, no sé, y lo desengranes, ¿no? Lo escudriñes bien, porque hay mucha amargura, hay mucha herida. Vean, volteen así, den un giro. Bueno, seguimos siendo humanos, ¿sí o no? Sí, pero necesitamos aprender también. ¿Y cuánto le dan gracias al Señor? Porque el Espíritu Santo es el que hoy nos estorbó. ¿Sí? Y van a cambiar muchas cosas para bien. Gloria a Dios. ¿Se fijan cómo la palabra de Dios infunde temor de Dios? Eso fue lo que dijo Habacuc: oí tu palabra y temí. Hemos oído la palabra de Dios y nos da temor. Perdonemos, hermanos. Amén. Pon tus manos así en tu corazón y oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque esta mañana tú viniste a estorbarnos, Señor, con tu palabra. Gracias porque tu palabra cayó en buena tierra, Señor. Gracias porque el hecho de reconocer que hay resentimiento por ofensas, hay amargura quizá, es un buen síntoma, por otro lado, porque es síntoma de que son tus hijos, Señor. De reconocer que nos sentimos ofendidos y que hay deseos de venganza o hay malas actitudes, volteamos la cara, por Facebook nos vengamos o tantas cosas, Señor, que podemos hacer. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos que le des un giro a nuestras vidas, Señor. Has sido muy paciente con nosotros hasta el día de hoy, Señor, y te agradecemos. Padre, perdónanos, Señor, porque estamos aprendiendo a ser tus discípulos, estamos aprendiendo a ser tus hijos, estamos aprendiendo, Señor, a perdonar. Sabemos que seguirán las ofensas, los vituperios, y más ahora por las redes sociales, que es tan fácil calumniar, ofender, decir. Señor, guárdanos de aquí en adelante de hacerlo. Haznos hombres de paz como Abigail. Que así como tú nos estorbaste, ahora nosotros podamos estorbar a otros, Señor. Ayúdanos, Padre. Y en este momento perdonamos la ofensa, Señor. Tú dile delante del Señor: perdono, y di el nombre o los nombres. Yo lo perdono. Así como tú me perdonaste a mí, de esa misma manera yo lo perdono. Tú me perdonaste por gracia, y por gracia yo también, inmerecida, yo lo hago en este momento, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que tu paz gobierne en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu gobierne nuestras vidas y nos haga hombres y mujeres de paz. Vendrán conflictos, ocasiones numerosas, pero tú nos darás la gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Pon tu mano en el hombro de tu vecino que tienes allá a un lado y ora por él. Dile: Señor, ayúdanos. La Biblia también dice de orar unos por otros. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de la venganza. Ayúdanos a ser de paz, gente de paz, que promueva la paz. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Ora por él, por ella.
Porque tú eres mi pueblo, dice tu Dios, mi pueblo amado, mi pueblo deseado. Porque aquí dice tu Dios, a Jacob amé y a Saúl lo menosprecié. Pero no porque yo hago acepción de personas. Es porque Jacob, a pesar de haber fallado, tuvo una actitud correcta. Tuvo un corazón para Dios. Y dice tu Dios, yo estoy aquí para sanar. Estoy aquí para sanar tu corazón. Estoy aquí para sanar tus emociones. Estoy aquí para sanar tu cuerpo. Porque dice Dios, mientras tú entras en obediencia, he aquí que tú abres tu boca con sabiduría y en mi temor, para decir lo que yo digo. Y cuando digo yo que mía es la venganza, yo pagaré, he aquí te dice tu Dios, yo tomo el caso en mis manos. Y aquí te dice tu Dios, entra en la paz, entra en el descanso, no tengas temor del hombre, no tengas temor de tu reputación, porque dice tu Dios, yo tengo tu reputación en mis manos. Ten seguridad, ten paz, ten confianza. Y mientras tú entras en obediencia, dice tu Dios, he aquí mi espíritu desciende para sanar. Mientras tú abres tu boca y oras con sinceridad y de corazón. Porque dice el Señor, muchos de ustedes se han aferrado a mí, así como lo hizo Jacob. Y han reconocido que en su propia fuerza no lo pueden lograr. Y dice Dios, ciertamente no es en tu fuerza, ciertamente es en mi gracia. Porque en esa gracia yo te doy lo que tú necesitas. En esa obediencia que tú has tenido para abrir tu boca y perdonar a los que te han ofendido. He aquí, dice Dios, yo derramo mi gracia sobre ti. Derramo mi sanidad sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tus huesos. Sobre tu columna, sobre tus tendones. He aquí, dice el Señor, mi espíritu está aquí para sanar. Y Dios sana tu alma. Y tus pensamientos se han transformado a la luz y a la exposición de mi palabra. Y dice Dios, porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Y esos lugares oscuros son el corazón. Hasta que el lucero de la mañana brille en nuestros corazones. Y hoy dice Dios, el lucero de la mañana ha alumbrado nuestros corazones. El lucero de la mañana ha hecho ver y nos ha posicionado y nos ha dicho qué pasa en nuestro corazón. Y dice el Señor que si confiesas tus pecados,
y te apartas, alcanzarás misericordia. Ahí ahora abre tu boca, bendiciendo a los que te han maldecido. Perdona a los que te han ofendido. Sí, Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, tu palabra no está en nosotros. Pero hoy confesamos nuestros pecados delante de ti. Hoy no nos ponemos en una posición de víctimas, sino en una posición de pecador. Reconocemos nuestra condición, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestros resentimientos, reconocemos el odio, reconocemos el rencor, esa amargura que nos trataba de impedir alcanzar la gracia. Sí, Señor, confesamos nuestros pecados y pedimos, Señor, limpieza. Y el Señor lo dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que se ha hablado. Recibamos la sanidad de Dios a nivel de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y exaltemos al Santo, porque Dios es santo. Nos podemos identificar con su santidad, con su pureza, con su integridad. Dile: santo eres tú, Señor. Y yo quiero participar de tu santidad. Y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dejó ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Gracias, Señor, te damos. Tomen su lugar, por favor. Pueden sentarse. Quisiera que abriéramos para terminar nuestras Biblias en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Vamos a buscarlo en la pantalla también. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. ¿Cuántos hemos sido edificados por la palabra del Señor? Creo que los pastores son de mucha bendición, ¿verdad, hermanos? Entendemos que es Dios que los usa a ellos para que nosotros seamos bendecidos. Dice el versículo 1 el apóstol Pablo: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Se refería a trabajos domésticos con sus propias manos. Pero el apóstol Pablo trabajaba de tiempo completo para la obra del Señor. Sin embargo, la iglesia de Corinto específicamente, al no contribuir para su sostenimiento,
el apóstol Pablo les dice esto que acabamos de leer, verso 6: ¿solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta la viña y no come de su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13: pero ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Versículo 14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Yo quiero invitarlos a que participemos en el ministerio de nuestros pastores Chuy y Vicky, y quiero que seamos todos parte de la bendición de darles una ofrenda. Creo que lo que acabamos de leer aquí es claro, no requiere una gran interpretación. Vamos a despedirnos cantando esta alabanza al Señor. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Una vez más, lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor.
Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Levanta tus manos y dile: he venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Díselo más fuerte a él: he venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Una última vez: he venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más, pues solo tu presencia me llena como nadie más, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque has inyectado fuerza a mi vida, has inyectado de tu sabiduría, me has traído inteligencia. Tu gracia, Señor, ha sido evidente en estos 2 días, Señor. Tu nombre ha sido glorificado, tu nombre ha sido honrado y exaltado. Y nosotros nos vamos llenos, satisfechos, Señor, contentos, agradecidos, porque has estado en medio de nosotros, porque nos trajiste tu palabra, el evangelio, a nuestras vidas, y por la palabra profética, Señor, que tú le diste a nuestra pastora Vicky. Gracias, Señor, síguelos usando como instrumentos para tu gloria, Señor, y a nosotros los que nos quedamos aquí, que todo esto, Señor, nos siga dando el crecimiento y la gracia que necesitamos. Señor, llévanos con bendición, con bien. Bendice a todos tus hijos, Señor. Bendice nuestra semana, en los trabajos, en sus negocios, en sus cuerpos físicos, Señor, y que en todo y por todo tú seas honrado. Te damos gracias en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia te dice fuerte: amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Dale un abrazo a su hermano.